Estamos de vuelta junto a Tomás Aliaga, que nos va a actualizar lo que ha pasado en el mundo, partiendo por el terremoto que ocurrió en China, Tomino. Exactamente, Karina, buenos días. Una situación absolutamente dramática la que se está registrando en ese punto de Asia, el sureste de China y específicamente en la región de Tíbet. Sí, vamos a seguir con esa información, porque llama la atención la cantidad de destrozos, Tommy, que se produjeron en China con este sismo, que fue de 7,1 grados. No es mucha la intensidad para lo que estamos acostumbrados nosotros, pero esto implica una gran cantidad de destrozos y al menos 95 personas muertas, lo que es muchísimo. Hay personas desaparecidas también, hay numerosos daños que han quedado en infraestructura, y esto habla de la zona en que se produjo el epicentro de este terremoto, que fue en una localidad un tanto despoblada, apartada, no en una ciudad, no en una urbe, y eso se nota, ¿no? Tal como lo estamos viendo en esas imágenes. Así es que es parte de lo que se ha producido en China, con todo el impacto que esto significa para una zona que no es asísmica, y por lo tanto de esa manera se ve impactada la ciudad completa y tiene una repercusión mucho más grande en las vidas de las personas, ¿no? Hasta ahora 95 muertos es altísimo. Exactamente, 95 muertos, una cifra elevadísima. Además, encima hay que destacar que esta situación se registra solamente hace unas horas atrás, así que es muy probable, conforme van desarrollándose, va avanzando la jornada en ese punto de Asia, se vaya actualizando la cifra de personas fallecidas, y lamentablemente es muy probable que vaya aumentando. Hablemos también de las cifras de personas lesionadas. Se estima que son por lo menos 130, mientras que la cantidad de estructuras que resultaron dañadas a raíz de esta situación, ya se han contabilizado por lo menos 1000 casas que han resultado absolutamente derrumbadas a raíz de esta verdadera tragedia que está azotando en este momento a este punto de Asia. Yo les comentaba que se sintió en el sureste de China, en la región del Tíbet, pero también se percibió en los países vecinos, por ejemplo en Nepal, en la India, en Bután y también en Bangladesh. Es decir, fue de tal la magnitud de esta situación que abarcó múltiples países. Toda esta situación se da en medio ahí del sector donde está ubicado los Himalayas. Toda esta situación también se da donde justamente chocan dos placas tectónicas muy conocidas, así que es por eso que la magnitud de esta situación se ha visto tan elevada. Las placas tectónicas que yo les hacía referencia son específicamente las placas India y euroasiática, así que es ese el punto exacto donde se registra esta situación. Según la información emanada por parte de las autoridades chinas, son cerca de 1500 los bomberos que actualmente están absolutamente desplegados tratando de hacer frente a esta situación, ya sea encabezando las labores de rescate, de rastreo, como también, por ejemplo, la remoción de escombros, y asimismo incluso se está buscando algún tipo de persona que en este momento permanezca atrapada dentro de los escombros, puesto que, como les comentaba, hay personas que permanecen incluso desaparecidas a raíz de esta situación. En nuestro país en específico, desde el SHOA analizaron obviamente la situación, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, y obviamente que descartaron cualquier posibilidad de algún tsunami para las costas de nuestro país, así que afortunadamente en ese sentido no hubo mayor preocupación o mayor repercusión en territorio nacional, como sí lo está teniendo lamentablemente en territorio asiático. De momento, en las horas posteriores a este fuerte sismo, ya se han registrado por lo menos 50 réplicas también de muy importante magnitud, así que es una situación bastante dramática, lamentablemente, la que se está registrando en este momento en este punto de Asia. Claro que sí, y lamentable por lo demás, ¿no? Que sí, se produzca además en una zona que no tiene ni siquiera las construcciones adecuadas para poder enfrentar un sismo de estas características, que acá habría pasado como un sismo de mediana intensidad, pero allá, con todas las repercusiones, claramente es un terremoto y tiene características de terremoto. Efectivamente. Nos vamos ahora directamente hasta Colombia con este grave accidente que se registró en los últimos días en la playa de la isla San Andrés. Ahí vemos lo que se conoce como el parasailing, que es una especie de se me olvidó el concepto. Paracaídas, exactamente, claro que sí. Paracaídas por arrastre, que claro, se adjunta una lancha exactamente a través de un cable, pero desafortunadamente en esta situación una pareja de turistas se había atrevido a subirse a este parasailing, pero
pero lamentablemente se desconecta por motivos que está siendo investigados ya de esta embarcación y lamentablemente terminan impactándose de manera muy violenta con una superficie firme, una superficie dura, ha sido definida incluso por la prensa colombiana, y a raíz de esta situación esta pareja de turistas resulta gravemente lesionados, con lesiones incluso que los podría llevar incluso a una situación de riesgo vital. Es complejo el viento más que cualquier cosa, porque Sí. cuando practican esa actividad van con chalecos salvavidas, por lo tanto cuando caen al agua sí hay un impacto, se golpean contra el agua porque el agua actúa como un muro, pero igualmente lo más dañino es que el paracaídas se sigue arrastrando con Sí. el viento, viene como una ráfaga. Sí. Que hace que se terminen estrellando contra la construcción que está al fondo. Exactamente, y claro, durante ese proceso del arrastre, ellos no tienen absolutamente ningún control, no tienen tampoco cómo maniobrar. Ni cómo la sacarse situación, el paracaídas, claro, ni tampoco por ejemplo, esto va con unos cinturones, ¿no? Que se abrochan junto con el chaleco salvavidas. Pero es imposible, porque además tiene un arnés por las piernas, entonces no se lo pueden sacar. Así es que son minutos de terror verdaderamente los que tuvieron que atravesar estos dos turistas y claro, sin ningún tipo de control sobre esta situación, prácticamente estaban entregados a lo que les pasase. Se ven los registros que terminan impactándose con mucha fuerza, primero en el agua, pero una vez que ya se impactan en el agua continúan arrastrándose debido a las fuertes ráfagas de viento que se estaban registrando en ese punto de Colombia y finalmente terminan chocando con lo que ha sido descrito como una estructura firme. Así que fue muy doloroso, más encima el impacto para esta pareja de turistas. Por parte de las autoridades de Colombia ya anunciaron obviamente la apertura y el inicio de todas las investigaciones respectivas para que finalmente se determine qué fue lo que falló en esta situación, para así primero que todo determinar quién es el responsable de esta situación y obviamente que una escena de estas características no se vuelva a repetir. Claro que sí. Es difícil, ¿ah? Sí. Quizás uno como usuario debiera tomar ciertas precauciones los días que está así de nublado, como amenazante. Claro, no con hacer esa tanto actividad. viento, exactamente. Esperar un día que esté despejado y más calmo Muy peligroso, exactamente. el viento. Nos vamos directamente entonces hasta Estados Unidos porque se concretó finalmente en las últimas horas esta esperada reunión del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia con el mandatario estadounidense Joe Biden. Tuvieron este encuentro ahí muy formal, muy cordial, un encuentro que tuvo lugar en el Salón Oval de la Casa Blanca, es decir, el recinto más importante donde Joe Biden recibe a sus invitados. Ahí vemos una especie de tarjeta donde incluso se presenta a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, así que toda esta situación, todo este contexto busca darle un respaldo muy importante a Edmundo González a solamente días de el esperado 10 de enero, día que se debería llevar a cabo en Venezuela una toma de posesión, mientras Nicolás Maduro insiste en que él va a volver a asumir como presidente, asumir lo que sería ya su tercer mandato. Edmundo González dice que él es el ganador de las elecciones presidenciales que se registraron en Venezuela el pasado 28 de julio y que es él quien va a ser investido como presidente este viernes 10 de enero. Claro, y aquí lo que está todavía en suspenso es saber qué va a pasar cuando Edmundo González vuelva a Venezuela y si Nicolás Maduro va a cumplir su promesa de tomarlo detenido, Sí. si es que eso se va a poder materializar y en qué condiciones y qué va a pasar en la escena internacional también, después de que Edmundo González haya recibido el respaldo de gran parte de los presidentes de América, Sí. abarcando desde América del Norte hasta América del Sur. ¿Qué va a pasar si es que la comunidad internacional va a condenar la posibilidad de que él sea detenido? Exactamente, es muy probable en ese caso que la comunidad internacional en conjunto emita algún tipo de comunicado o entregue quizás una acción un poco más allá con tal de defender la integridad de Edmundo González, porque claro, como tú decías, Karina, desde el régimen chavista han dicho que apenas ponga un pie en Venezuela, Edmundo González va a ser detenido y de hecho se ha difundido esa especie de afiche con la cara, con el rostro de Edmundo González, donde desde el régimen chavista están ofreciendo una recompensa de por lo menos $100.000 para quien entregue algún tipo de antecedente que permita dar con su captura. Así que es por esa misma situación que actualmente en Venezuela se están viviendo momentos de muchísima tensión, de máxima tensión, incluso me atrevería a decir todo esto a puertas del 10 de enero. Ahí tenemos imágenes de lo que ha sido el despliegue por parte de las fuerzas de seguridad. Son por lo menos 1.200 los agentes de seguridad que ya están desplegados por todo Venezuela, específicamente obviamente concentrando sus esfuerzos en Caracas, en la capital,
y de hecho, según estaba leyendo ahí recientemente, las vías que llevan hasta el Palacio Miraflores, donde está el Palacio Presidencial de Venezuela, están actualmente absolutamente cerradas, es decir, no hay forma alguna, ni siquiera actualmente, de acercarse algunos metros al Palacio Presidencial de Venezuela, así que es muchísima la tensión que se mantiene actualmente en medio de este cambio de mando que debería realizarse el próximo 10 de enero.